Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Roger Cortés Hurtado, porque a pocos días más se va a recordar una fecha más de los luctuosos hechos que sucedieron en Huanchaca, ya por el año 1986, exactamente el 5 de septiembre. Ahí muere el profesor Noel Kempff Mercado y como consecuencia de este fallecimiento se abre toda una investigación en el Parlamento de aquel entonces y una de esas personas que trabajó en esta comisión fue precisamente Roger Cortés Hurtado. Se hizo una investigación, se hicieron varias pesquisas y sobre eso queremos recordar y a su vez relacionar con el narcotráfico actual. Muchos están haciendo un paralelismo entre lo que sucedía en los años 80 con lo que está sucediendo ahora en el 2023. Roger, así breve para contextualizar, ¿qué podríamos recordar del 5 de septiembre de 1986? Hola William, buenas tardes. Gracias por la invitación. Um, los hechos que mencionas son parte de una fase histórica del negocio integral mundial del tráfico de drogas y en particular el de cocaína, que es muy particular porque realmente no es un narcótico, estamos hablando de una sustancia estimulante. Y en ese momento, lo que caracteriza la coyuntura mundial en que ocurre todo aquello es, uno, que los Estados Unidos, desde la administración Reagan, ha puesto un énfasis muy grande en combatir a la cocaína y su estrategia radica en liquidar el cultivo. En ese momento, el principal productor de coca en el mundo es nuestro país, si no me equivoco, muy de cerca con Perú, Colombia. segundo lugar, primero y segundo, muy cercanos puestos, y Colombia un tercer lejano, muy lejano. Por decirlo, por señalarlo tentativamente con margen de error, pero nos va a dar una visión aproximada. En ese momento, Bolivia producía inmediatamente después de la llamada narcodictadura o cocaína dictadura, más bien de García Meza, tenía, se supone, una superficie de 50.000 hectáreas. El Perú, algo por allá, cerca. Y Colombia, en ese momento, en los años 80, unas 10.000 hectáreas. Las cosas son muy diferentes ahora. Colombia encabeza la producción con una superficie de al menos 160.000 hectáreas. El Perú tiene unas 60.000 en segundo lugar y nosotros hemos pasado en los últimos 30 años, por lo menos, si es que no más, al tercer lugar y hoy día estaríamos rondando, de acuerdo a Naciones Unidas, las 31.000 hectáreas. Ese es el dato geográfico agrológico, si tú Del quieres. 86 Pero acá, en aquel entonces eran 12.000 hectáreas lo que permitía la ley 1008, ¿verdad? no, 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 La no. 1008 vino En después. el 86 lo Perdón. que había eran aproximadamente, lo que te digo, unas 40.000 Ya. hectáreas o 45.000. Pero Era una recordemos meta. que la 1008 que Eh, se sanciona en el 1988, en julio, si mal no recuerdo, permitía 12.000 hectáreas. sí, establece ese límite, pero Siempre bueno, la lo, realidad lo estuvo por teníamos encima de la ley. sobrepasado largamente. Sí. Ya, Ahora, ese es el hecho de cantidad de producción de materia prima. ya. Algo muy importante en el 86 está ocurriendo ante nuestras narices, pero casi nadie lo ve, es que está surgiendo un nuevo sujeto político, un sujeto global, un sujeto que va a captar la hegemonía del país en el curso de los próximos años. Son los cocaleros del Chapare. Ya. Los cocaleros del Chapare empiezan a perfilarse como los reemplazantes dentro de las luchas populares de lo que alguna vez fueron los mineros. En- Y el año 86, cuando muere, no muere, cuando asesinan al profesor Noel Kempff, vivimos un momento en que la producción de
pasta base de cocaína, que es la especialidad tecnológica del país, un primer paso rudimentario, estaría en manos, esa era la idea. Yo pongo el condicional porque realmente no tenemos toda la información necesaria, pero se supone que en ese momento esta producción de pasta base estaba en manos de un grupo reducido de familias que había captado el impulso que tuvo la producción de cocaína de la época de García Meza. Se hablaba de los capitanes, 10 capitanes se decía. Ya. Y el profesor fue asesinado porque él estaba explorando con motivos científicos la serranía de Caparuch, Huanchaca, este hermoso este hermoso y alejado Edén en la misma frontera con Brasil. Brasil. Y su avioneta, al pasar buscando dónde aterrizar, descubrió en la meseta una pista. Entonces aterrizaron en la pista y se dirigieron de la nave a los alrededores buscando si había alguien, en fin. Y el profesor Kempf y dos de sus acompañantes fueron asesinados eh, por sicarios que estaban cuidando lo que en ese momento era una planta enorme de producción de clorhidrato de cocaína en 1986. Ya. Las cosas han cambiado dramáticamente en varios aspectos. Número uno, estamos gobernados por un gobierno de cocaleros que ha sido desalojado por sus colegas, esa nueva burguesía burocrática que ha tomado el control del gobierno. Y hay una guerra entre cocaleros. Los del Chapare están impulsando con el apoyo de la burocracia con la que se han peleado, esta burguesía burocrática, están tratando de liquidar la producción de los yungas, o por lo menos pretenden controlarla a través del manejo de los operadores sindicales de aquella zona. Y los están persiguiendo con una hazaña que solo se dio en los peores momentos de la llamada guerra de las drogas. Lo están haciendo, el gobierno lo está haciendo respecto a yungas, persiguiendo a los yungas, con tanta o mayor crueldad que la DEA y los norteamericanos. En ese momento, el 86, también ocurrió algo muy particular en el país. Y es que teníamos una misión militar, nunca la hemos tenido. Ahora se está debatiendo la entrada de militares venezolanos, que se nos dice que no vienen armados, en fin. Pero el 86, el país o el gobierno de Paz Extensoro autorizó la presencia de tropas Al margen de la DEA, armadas ¿no? con la mejor tecnología norteamericana. El operativo se llamaba Altos Hornos, en inglés Blast Furnace. Y lo curioso fue, por eso yo propuse y se formó esta comisión investigadora, que estando las tropas y que habían pasado los aviones de reconocimiento y los que sacaban fotografías por la zona, no andaban lejos, se negaron a buscar los restos del profesor Kempf, cuya avioneta fue avistada pocos días después en la búsqueda que se hizo cuando se perdió contacto. Y los norteamericanos no quisieron mandar sus helicópteros Huey, y la historia fue tan complicada, la comisión se topó con barreras y barreras. Jesús Gutiérrez se llamaba el agente De la DEA. responsable de la DEA en aquel momento. Nunca quisieron que se entreviste con la comisión parlamentaria, era una comisión de todo el Congreso. No habíamos tenido ese tipo de comisiones desde 50 años antes. Yo encontré la posibilidad de crearla, una comisión especial multipartidaria en ese momento, explorando la Constitución, y cuando presenté la moción, las mayorías, que eran ADN, MNR, MIR, quedaron desconcertadas y no tuvieron otra que admitir que funcione esta comisión. Bueno, la DEA se negó a darnos datos y al final de cuentas, tardíamente, llegó un informe militar que decía que a los helicópteros norteamericanos que venían de la guerra, del tiempo de la guerra de Vietnam, que les faltó baterías a todas las naves. Entonces, este fue un episodio rarísimo porque
al cabo de unos años se estableció que la fábrica era de pertenencia de colombianos y brasileños, y uno de los colombianos, un señor Márquez, era contacto de la DEA. Wow. Y Ese años dato, después supimos. Jorge, Roger, perdón, ese dato no está en tu informe, sin embargo, digamos, ¿no? Obviamente, y eso es lo que yo te quería pedir tu No te perspectiva estoy desde ahora. escuchando bien, no te Eh, escucho bien, William. Caramba, qué pena. No, te decía yo de que ese dato no está en tu informe, digamos, que quedó No, registrado en aquel porque entonces. no, te estoy hablando de cosas que se fueron develando después. Después. Pues no, pero No, eso es no importante cuando. ahora que lo que estás diciendo, porque en ese momento no quedó registrado y nunca se supo exactamente quiénes fueron los No, dueños no, de la no, fábrica. sí. Sí, ¿Sí? sí. Llegó a establecerse. Hay un libro muy importante de un autor norteamericano, te voy a pasar el dato a través de WhatsApp. Ya. Eh, Asesinado el periodista, eh, que hace una investigación profunda y devela esto que ya ha pasado, ha llegado al cine, William. Ah, caramba. Es que en ese momento la DEA, las investigaciones sobre las actividades de la DEA, la CIA y los militares norteamericanos demuestran que en esa época la DEA aprovisionaba de cocaína obtenida de Colombia y quizá de ¿De Bolivia? Huanchaca, yo lo sugiero, a, a la contra nicaragüense le daban cocaína perdón, tomaban la cocaína de Sudamérica y la transaban, negociaban con su enemigo Irán, compraban armas y les eran entregadas armas a los contra de Nicaragua. Oh, Entonces, esto está clara y fehacientemente demostrado y allá se ve que esa guerra de las drogas que impulsaba Estados Unidos, la traducción debía ser guerra contra las drogas, pero al finalmente era una guerra de las drogas porque antes que eliminarlas se trataba de controlar ya. Ya. los flujos de la droga y los flujos financieros, Ok. que para que tengas una idea, si Ujú. 1 kilogramo de cocaína hoy día en Bolivia, que ha avanzado, entre comillas, tecnológicamente a productor de clorhidrato, vale, no sé, $2 o 3 mil, vamos a decir, eso en Estados Unidos por lo menos vale 20.000 o 30.000 cuando llega a puerto, Ya. CIF, cuando llega a un mayorista, ese kilo. Ah, O sea, aquí cada tonelada costaría 2 millones. Si exportamos el máximo, serían 300 toneladas, capacidad de producción, según la UNODOC, que es la instancia de Naciones Unidas, algo más de 300 toneladas, estaríamos exportando ok. 600 millones Ya. de dólares, Roger, si hacemos que una... es una cifra pequeña, Ya. porque ya en Estados Unidos eso se ha multiplicado por 6, Wow. ya son 3.600, pero nunca le llega al consumidor una cocaína de máxima pureza. La cortan 5 o 6 veces, entonces ese kilogramo reporta en los sitios de consumo Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos significa que da aproximadamente $100.000. O sea, el grueso de la exportación y de los beneficios está en los países donde Ya. se consume. Entonces, la guerra de las drogas ha intentado manipular Ujú. estos Ya. flujos, llevando una guerra contra los cocaleros, y esa guerra global les ha permitido a los cocaleros Ya. del Chapare alcanzar el sitial político, ha permitido a sus dirigentes, personas como el señor Morales Saima, alcanzar una visibilidad pública y una representatividad, un simbolismo. Se pintaba en las paredes frente a la erradicación planteada por los norteamericanos: gringos erradiquen sus narices. La bronca de un pueblo pobre que se veía atacado por todos lados, penalizado internacionalmente y donde, como en otras cosas, las ganancias quedaban en otros lados. Así se fue filtrando. Se creó un sujeto global que está en crisis en este momento, ¿no? El Ujú. sujeto cocalero de Cochabamba, del Chapare, que en su mayor parte es gente que sigue en la pobreza
pero tiene una dirigencia que se ha ido convirtiendo en uno de los polos de concentración, de creación de riqueza capitalista muy grande en el país. Y la nueva oligarquía política. Ha ganado hegemonía y que está en crisis en este momento, ¿no? Ya. La división del MAS de hoy día y esas acusaciones que viene este pibe uruguayo, tiene 30 y pico de años 32. y se burla del ministro. Hay que leer la transcripción de las declaraciones o de lo que dijo el señor uruguayo en su último video de estos primeros 10 días de agosto, donde hay que leer la transcripción que se ha reproducido en periódicos. Es una muy completa, aparece en la edición del Deber, Ujú. ¿no? Bajo el título Las 12 revelaciones o algo así. Ya, Tiene un tono directamente intimidatorio con el ministro. O ya. sea, le dice a toda la policía, no, no me sigan jocheando, diríamos en Santa Cruz, Ajá, porque voy a abrir la boquita y van a estar en problemas. ya. Y amenaza, una de sus frases que se le da poca relevancia, no es solo a la policía, no es solo al ministro, es al conjunto de la política que amenaza con sepultar. Al Estado Entonces, Nacional. si no sé si al Estado, la política, dice él, eh, lo que en principio no sabemos la precisión con que se expresa el señor, en principio va más allá de lo estatal, ciertamente, pero está por verse, ¿no? Ya. Y queda claro que muchas de las cosas que dice una persona de estas características, un delincuente, como le recuerdan todo el tiempo desde el gobierno, lleva interés, no son declaraciones inocentes y son parte de una campaña y una búsqueda de confundir, de hacer, de introducir interrogantes, de ganar en Río Revuelto. Entonces no hay forma de confiar en lo que dice el, el señor este, pero no hay forma, sería completamente erróneo que lo ignorásemos. Ya. Roger, si en los años 80 ya el narcotráfico había torpedeado al Estado, ¿cuánto más torpedeado está ahora en pleno 2023? Mucho más, ¿no? Aunque son situaciones distintas. En el caso de una dictadura como la de García Mesa. García Mesa, el conjunto de las instituciones estatales quedan automática y directamente bajo las órdenes de una persona o de un grupo muy reducido de personas. Ujú. Y allá no hay nadie que impugne o hable ni nada. Se supone que al cabo de los 40 años que hemos cumplido, o que cumplimos más bien, que cumplimos el año pasado de vigencia democrática, las instituciones tienen un grado de autonomía descrita en la Constitución como independencia de poderes, de órganos, y vivimos en un tipo de democracia muy peculiar. Uno, no hay partidos políticos. Muchos politólogos lloran y se golpean el pecho porque dicen que no hay democracia sin partidos. En Bolivia funciona. El que gobierna es una gran coalición social de organizaciones, no de movimientos políticos, no de movimientos sociales, de organizaciones sociales, de dirigentes de grandes organizaciones campesinas principalmente, Ya. no tanto indígenas, Ujú. que han sufrido mucho en el gobierno que se autodenomina indígena. Los indígenas, que son los que viven, para mí, denomino indígenas a los que viven en sus tierras comunitarias de origen, en tierras altas o bajas. Son uno de los sectores más castigados por el gobierno campesino. Y no es que la mayoría de los campesinos se haya beneficiado más allá del plano simbólico. Ya. Entonces digo, en este contexto de esta democracia sin partidos, hay unas siglas que se compran, venden, alquilan y se obtienen de manera muy vidriosa, muy opaca,
eh, y son completamente funcionales al poder en la medida que no lo impugnan. Si algo está pasando nuevo en esta coyuntura es que el señor Evo Morales está enseñando a los opositores, entre comillas, cómo se hace oposición. Porque si hay alguien que tiene de una oreja y al en gobierno, problemas al señor Arce, es su ex jefe. protector, padrino y mentor. Ya. Pero bien, me preguntabas, ¿cómo andamos de las instituciones? Muy mal, tanto o peor que en época dictatorial, por un hecho, el más ligado al tráfico de cocaína aquí, en el sentido de su proximidad, de la familiaridad del tema, el poder, el órgano judicial en Bolivia ha sido secuestrado prácticamente durante el primer gobierno del señor Morales y funciona de la siguiente manera. Tiene piedra libre el órgano judicial y el Ministerio Público, los fiscales, tienen piedra libre para hacer lo que quieran. Los, los pueden hacer los procedimientos, pueden llevar a cabo las prácticas que necesiten para generarse rápidas fortunas. Y en general, en más del 90% de los casos, según las publicaciones que existen, una de ellas, una de las últimas, es la del vicepresidente, Ujú. este personaje tan particular que tenemos, mezcla de chamán y profetizo. eh, Él, como ya lo hizo su predecesor, el señor García, dicen que la justicia boliviana es una vergüenza, pero lo Ya. es, porque ha perdido absolutamente cualquier capacidad de actuar como se lo mandan la ley y la constitución, las han traicionado, porque existe este mecanismo. Si ellos acatan las demandas del poder ejecutivo y se convierten y actúa el órgano judicial como una policía política, eso es lo que tenemos. Ya. Esa es una anomalía institucional importantísima. Ya. Se da en regímenes de excepción, particularmente en los regímenes de tipo Au- fascista, autoritario. que no, fascista, no solo Fascista, directo. autoritario. Desde el Ya. punto de vista de ciencia política, Ujú. si si la justicia funciona como policía política, esta Es es un una régimen fascista. característica de este tipo de régimen de excepción. Ya. Aquí Roger, tenemos esa característica, pero yo no estoy diciendo, no llego a la conclusión que el gobierno sea fascista, no creo que enojándonos y poniéndole nombres o acusándolo como de manera bastante ingenua cree la oposición, que diciéndole narcotraficante al gobierno lo va a desgastar o lo va a desalojar. No, no va a ocurrir. No ha ocurrido, no ocurre aquí, no ha ocurrido en Colombia, no ujú, ocurre en México. ya. Porque la medida de la violencia que está empezando a avanzar en Bolivia, los sicarios, o México y luego Ecuador, ¿no es cierto? Ecuador nos muestra cuán rápido se puede ir aquello. Y el momento, vuelvo a ello, sobre el tema global, en este momento todo el esquema del manejo del tráfico internacional de drogas de estas multinacionales se ha modificado. Colombia ha salido del mapa, ellos dominaban la escena. México está ahora arriba, a escondidas, muy relacionado con México, está Ya. Italia, a Roger, través de la se Ndrangheta. nos acabó el tiempo, lamentablemente. eh, Quería preguntarte pues, si la represión ha fracasado, sí, cuál es la salida, pero el tiempo, no sé si muy brevemente me pudieras dar tu opinión, si sigues en la línea de la legalización o cuál sería la solución al tema narcotráfico en general. Brevísimo, por favor. es complicado, ¿no? Una línea de trabajo tiene que ver con que la población boliviana se convenza que la legalización podría ser una forma de que el hecho de que se gane plata en la oscuridad y contra las mafias hasta un cierto punto, pero tiene límites eso.
Tenemos problemas de ocupación, de ingresos para vastos sectores. Cocaleros de Yungas y del Chapare, vamos a decir que suman 100.000 familias, son medio millón de personas. Entonces, legalización más acuerdos. Hay que salir del círculo que tenemos ahora donde los cocaleros del Chapare negocian con el Estado el tema de la superficie, por ejemplo. Ese tema ya no tiene que ser bilateral. Ujú. El tema, como nos afecta a todos lo de la coca, debe negociar no solo Estado con los cocaleros, sino toda la sociedad. Decir un ratito, vamos a ver por qué están sembrando esta cantidad, 30 y pico mil de hectáreas, y cuánto va a dónde, cosa que no ha hecho el Estado, cosa que la cooperación dijo que iba a hacer y no hizo. Hay varias líneas, no creo, no veo yo una sola respuesta. Gracias, Roger. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Te voy a invitar para una próxima oportunidad para poder ampliar todo el tema del narcotráfico, los otros temas que quedaron pendientes. Te agradezco infinitamente la gentileza. Un gusto, William. Hasta cuando tú digas. Gracias.